yo soy, sin ser lejano, yo soy más allá de las compuertas del canal del dique, un poquito más de Sincelejo, y crecí en Sincelejo hasta los 16 años. Honestamente, se me sigo sintiendo decepcionado. Dicen que uno es, yo estoy convencido que uno es de donde uno se siente, de donde uno tiene radio, y tengo vínculos emocionales e identitarios con las sabanas de Sucre. Las sigo teniendo y creo que cada día más profundas. A medida que me he ido dando cuenta que los seres humanos anhelamos la urbe, más me reencuentro en el monte. El monte para mí es un lugar excepcional. Es auténtico. A los 46 años creo que uno trata de decir menos carretas que cuando está más joven. Las carretas son necesarias porque las carretas son los mitos y todos nos encantan los mitos. Y me fui a estudiar arquitectura a Bogotá, estudié la mitad de la carrera allá, por la época de las bombas. Las historias de los colombianos, nuestra historia de país está narrada a partir de la guerra y la violencia. Todos los que estamos aquí, el excepcional señor gaitero, que se llama Evaristo, quizás es una persona que, no digo que sea más viejo, pero que sea el que más experiencia de vida tiene en el grupo, y nuestras historias de vida están narradas en un país que históricamente ha tenido un conflicto, y es una realidad. Es decir, es una realidad que uno empieza a ver aún más cuando uno toma distancia del lugar donde vive. No tiene que ser una distancia geográfica, ni tienes que irte a Europa, o tienes que irte al Sinaí, o tienes que irte a Ushuaia para tener una distancia y para aprender y empezar a observarte. Y empezar a observar que nuestra narración de ciudadanos, de habitantes, está inmersa en una situación histórica de un conflicto que ha tenido unas repercusiones. No es momento ni escenario para calificar ese conflicto, para buscar en esa historia buenos, regulares y malos, o buscar héroes, o buscar vencedores y vencidos, porque de por sí ya es la historia de América, y la historia de América me refiero a la historia de América Central, y la historia de América del Sur, y la historia de los países llamados tercermundistas, historia de vencidos, porque el mundo se cuenta desde los países vencedores, es una realidad. La religión se cuenta de los vencedores, no me falta una figura religiosa africana, porque la religión se cuenta desde los blancos. Como dice la salsa de Rubén Blades, si yo fuera negro, mi compadre, todo cambiaría. Es una realidad. Nos contaron una historia en donde nos enseñaron a que todo tiene que tener un color y una categorización, y no necesariamente siempre es verdadero o falso. De hecho, cuando estaban hablando, empiezo con esta reflexión que escribí, digo, todo es un mito validado por cada pueblo, de cada geografía, de cada lugar del planeta, y también del polvo de estrellas del que estamos hechos y al que retornaremos. Cuando el ser humano se empezó a establecer en grupos sociales, dice un historiador que cuando se empezó a establecer a partir de 150 personas se fueron creando los núcleos, y a partir de allí empieza una de las características importantes en el individuo, se llama el chisme. Sí, empezamos a comunicar y empezaron esos grupos sociales a comunicarse entre otros. Y seguramente por cosas de la historia y por cosas del azar y por cosas del entorno, nos define mucho una característica fundamental, y es la topografía. La topografía del planeta, aunque la palabra no suene a la geografía del colegio, no suena acá, la topografía define porque define qué es más alto, qué es más bajo, qué está frente al mar, qué está frente al río, qué está más cerca de la llamada línea del Ecuador, y con base en eso, qué tiene estaciones y qué no, y eso está directamente relacionado con la forma de alimentarnos. La forma de alimentarnos define las características de un pueblo, de un entorno, de un territorio, de una población. Cuando Consuelo, mi compañera de Sabores y Saberes, hizo la presentación y dijo si aquí había alguien, que estamos mal, mi amiga que está ahí, y yo, que fuimos cursantes, no intervine porque les iba a decir ahora. Empecé la cocina al revés. Hubiese empezado haciendo, si en ese momento cuando estudié cocina, después de haber estudiado arquitectura, hubiese habido Sabores y Saberes, hubiese empezado por Sabores y Saberes. Solo les puedo decir que a cualquier persona que tenga afición a la cocina o no, o a cualquier gente, a cualquier individuo que quiera estudiar cocina, es más que un diplomado, es un universo en el que vale la pena adentrarse, porque tiene un fundamento que para mí es importante, y es la narración de Sabores y Saberes empieza desde el lugar donde estamos, desde el territorio. Se abandona de la visión eurocéntrica que también nos han contado, ¿no es cierto? La visión eurocéntrica de los vencedores, de los barbudos que llegan en los barcos, desde la iglesia instituida, aceptada,
se libera de eso y nos empezamos a narrar desde un territorio que tiene un gran pedazo de eso, pero que también tiene un contenido indígena, tiene un contenido afro y tiene un contenido migratorio, que es importante y es lo que forma nuestra identidad o lo que forma nuestro país. Estoy en un lugar al que amo. Yo me declaro enamorado del Museo del Caribe desde la primera vez que lo conocí. Cuando fui profesor de cocina en Gato Dumas, de historia de la gastronomía, uno de mis quizzes era el Museo del Caribe. Era una visita, diría obligada. Para mí hay cosas que deben ser obligadas. Obviamente entre comillas, pero ¿por qué? Porque es que cuando hablamos de identidad y hablamos de memoria, esto es un sitio excepcional que nos narra de una manera divertida, podríamos decir, de una manera dinámica, pero también con mucho contenido y con mucha mesura nos narra nuestra propia historia. Y creería que cualquier habitante, no importa si nació o no nació acá, que no haya recorrido la región caribe colombiana, creería que es un lugar desde el que se puede iniciar su recorrido, porque nos da una amplitud y nos toca todas las fibras de las que estamos hechos. Bien. Entonces yo me vine para Barranquilla a vivir. Cuando en Bogotá a mí me tocó la época de las bombas de Pablo Escobar, cuando uno iba en el bus para la universidad y hacían las ventanas del bus temblaban porque había habido una bomba o había habido un atentado, cuando el avión de Avianca, cuando por allá en Soacha mataron a Galán y Bogotá se llenó de miedo. Y un día dije, yo era un man de provincia, 16 años, salí de mi pueblo de Sincelejo y en realidad muy provinciano. Yo iba caminando en Bogotá y me preguntaban la hora y salía corriendo, me daba susto. Miedo, uno no está acostumbrado. En serio, soltaron y me fui para allá porque iba a estudiar arquitectura y no vi la costa. La costa para mí no era el referente y en mi pueblo, en Sincelejo, no había esa carrera. Y venía para Cartagena, pero no llegué porque una amiga de mi mamá me dijo un día, mira, en Barranquilla hay universidad, entonces cambié la brújula y aterricé aquí en esta ciudad. Y en Barranquilla me gradué como arquitecto y en el año 99, un año que hubo una gran crisis de la construcción, volvemos a lo mismo, una crisis por la economía inflada que estaba viviendo el país, por temas de narcotráfico y temas de conflictos. Como arquitecto estaba varado, literalmente varado, no había estudiado cocina. Mejor dicho, había estudiado cocina y mis sentidos venían captando la cocina a través de mi casa. Mi casa y mi pueblo, el entorno en el que crecí, el cual en momentos de ensoñación, de nostalgia, de llanto, de alegría, me zambullo en él y nado en ese entorno, y allí fue donde estudié cocina. Y ese entorno empezó como a resurgir, y en el año 99 estaba varado como arquitecto, no tenía trabajo, había estado vendiendo quesos que traían de la Sabana y de Monpozo, había colocado una venta de quesos. Fue cuando más elegante me vestía, me ponía formal, iba a los sitios, y recuerdo con mucha gratitud que todas las personas de todos los lugares me recibían, y no me recibían porque me conocieran, una persona más viviendo en una ciudad. Me recibían porque, ¿saben qué? Porque la gente sí cree en el emprendimiento y la gente lo valora. Lo que hay que llegar es con la convicción de ello. Entonces hay que llegar y sentirse dignos de lo que estamos haciendo. En una ciudad que tiene unos contrastes, la ciudad de más contrastes y de más barreras de la costa, de Barranquilla, es excepcional, pero tenemos unos contrastes y unos imaginarios fuertes. Esos dichos que de la 72 para abajo todo es centro, la Barranquilla de arriba, que voy para arriba. Entonces empecé allí y bueno, ya estaba aburrido la venta de queso, ya estaba aburrido, a veces quedaba hediondo porque el queso botó un agua así, pero estaba contento y ese fue como mi impulso, me ganaba como lo más parecido al mínimo. Y en el año 99 había un local de un cajero electrónico en la 51B, cuando no era ni siquiera doble vía, cuando no estaba la Pizza Loca, entre el Viva y la Pizza Loca. Y en ese cajero electrónico era un hueco, 8 metros cuadrados. Como arquitecto diseñé una mesa de acero, compré una poseta, la puse detrás, una poseta de 70 centímetros, de esa que venden en cualquier ferretería, una nevera de este tamaño y una estufita de 2 fogones eléctricos. Saitún me costó 1.460.000 pesos, por olvido, soy malo para los... Estamos llevando, y no somos los colombianos, todos los seres humanos siempre estamos llevando, una de las cosas que el individuo a través de la historia se lleva consigo son sus sabores. Eso es una constante en la vida del individuo. Y siempre, y está pasando justo en este momento, esta narración está pasando, yo desciendo de libaneses y sirios
Soy segunda generación nacido en el país. Mis 4 abuelos vinieron de allá. ¿Y saben por qué vinieron? Vinieron por la guerra, vinieron por el conflicto y vinieron, como hoy están viniendo, nuestros vecinos de Venezuela. Huyeron de una situación fuerte, huyeron de una situación de pobreza y llegaron, como decía mi mamá, con una mano adelante y la otra atrás. Porque mi madre siempre fue una mujer sensata y decía, cuando la gente se empezaba a inventar esos imaginarios y esas alcurnias, mi madre decía, quien está bien en su país no migra, así que dejen de hablar tanta paja, que cuando uno necesita irse uno se mueve y uno necesita abrirse campo en otro lugar. Y después ya vienen las narrativas y los inventos y los mitos que uno va creando alrededor. Empiezo ese Saitún en el año 99, con ese presupuesto de 1.460.000 que mi suegro me prestó y que nunca le pagué, le quedé debiendo, no, en serio, y siempre se lo digo, le quedé debiendo esa plata a mi suegro y no tenía ni idea para dónde iba. O sea, yo empecé eso, no tenía todo lo que hacemos ahora, vamos a hacer un esquema de negocio, vamos a hacer una proyección, no tenía nada. Solamente en ese momento de mi vida, tenía 27 años y tenía pelo en la cabeza. En ese momento de mi vida, lo único que tenía claro era que necesitaba subsistir, pero también me fascinaba lo que estaba haciendo. Me encantaba lo que había empezado a descubrir, que después y hoy, haciendo memoria con el tiempo, me di cuenta que eso estaba guardado y que empecé a narrar a partir de mi cocina mi historia familiar. No hay otra explicación más concreta que eso. Empecé a narrar mi historia familiar. Empecé a narrar mis nostalgias, empecé a narrar los sabores en los que crecí. La mesa de mi casa en Sincelejo era una mesa colombo-árabe, es decir, una mesa donde había mote de queso, y había shishbarak, donde había mamuf, y había dulce de papaya, donde había jipe y había carimañola. Y era real y era espontánea, y no porque fuese una mesa fusionada, ni porque era la casa de autor, porque se llaman cocina de autor y cocina... No, no había nombres, no había términos. Una de las cosas que está pasando en esta parte del milenio, y con tanta gente joven y con tantas cosas muy bellas que se están explorando, es que queremos categorizar y buscarle nombre a todo. No nos afane tanto el nombre, no le pongamos nombre a todo, porque es que, no por no llamar a las cosas por su nombre, no quiero que se preste para confusión, sino que convido más bien a que tanta categorización lo que hace es crearnos unas pequeñas geografías humanas que a veces, en vez de acercarnos, tomamos distancia. Somos de extrema tal cosa, somos de extrema tal otra, es que yo me declaro un pensamiento así, es que mi cocina es una cocina, mi cocina es de autor, pero tiene unos toques de vanguardia. No, mi cocina es una cocina, mi cocina es una cocina. Entonces, a partir de ahí empieza Saitún. En el año 2004, soy amante de la academia, lo reconozco. La academia para mí, la academia significa cualquier centro de formación. En el año 2004 me inscribí en el SENA y estudié cocina en el SENA y me certifiqué como técnico profesional en cocina. Es el cartón que más he agarrado con orgullo. También el de arquitectura, y ahora les voy a contar un poco de eso cuando nos afanamos y eso. Pero es que tú eres arquitecto y eres... Yo soy Alex. ¿Tú te llamas cómo? Paola. Tú eres Paola. Y las disciplinas que tengamos encima no solo nos riñen, sino que es que se complementan. Yo no estoy buscando de qué manera me proyecto o qué dejé de ser y qué voy a hacer. Yo me llamo Alex y mi expresión es la expresión que Alex hace, y resulta que es que tú eres abogado o tú eres fotógrafo o tú eres diseñadora gráfica, pero también te gusta la guitarra y te gustan las dos cosas. El tema en las habilidades, el tema en los procesos creativos, el tema en los estudios, es que de alguna manera estén reconciliados nuestros sabores, no disociados. No dejamos de ser una cosa para ser otras. Somos un cúmulo de multiplicidades al tiempo, y esa es la existencia humana. Somos como las 24 horas del día. Hay sol, hay luna, hay lluvia, somos como una geografía, somos como un país, hay desiertos, hay muchas cosas, y a veces buscar una definición específica nos empieza a limitar. Bien, hasta ahí vamos bien, o sea, captando todo. Bien, cuando estudio cocina y empieza la vuelta y no sabía para dónde iba, es decir, no tenía una proyección, menos aún quería sentirme un masterchef, menos aún quería sentirme una persona conocida o reconocida por otros. Porque nunca, es decir, jamás eso ha sido mi foco, nunca ha estado en mi foco. Creo que el ser humano, creo que empezamos un dinamismo y empezamos a crear un movimiento, y
y el viento no sabe si cuando empieza a impulsar la ola y cuando se encuentra en un aire frío y uno caliente, puede terminar en una gran onda, puede terminar en una ola o puede terminar en un tsunami, no lo sabe. Y a veces obsesionarnos tanto con qué queremos llegar a ser, y en un tiempo donde tenemos un factor distractor, que es un gran elemento a favor, pero que es un factor distractor, como se llama la comunicación, de cualquier forma, contenida de cualquier manera. Cuando encontramos un factor distractor que nos está mostrando todo el tiempo imaginarios y realidades paralelas, empieza nuestra cabeza a rodar y empezamos a sentir ciertas incluso frustraciones porque no hemos llegado donde queremos llegar a ser, y resulta que ese queremos llegar a ser está representado en otros individuos que vemos que se han convertido en un referente, pero nos estamos olvidando del individuo más importante que narra esta historia, que somos nosotros, ¿no es cierto? Bien, entonces en esa dinámica en el 2004 me gradué de cocinero. ¿Por qué el patrimonio? ¿Por qué la memoria? Yo bien podría como cocinero quedarme allí, me hubiese quedado allí, es decir, me hubiese quedado allí como otros colegas a los que quiero y admiro y se han concentrado en sus restaurantes y se han concentrado en ser prósperos en sus restaurantes. Y es un modelo, una forma de vida. Pero no sé por qué cuando a mí me engendraron, la naturaleza me hizo inconforme y me hizo necio y me hizo inquieto. Y empecé a encontrar que mi plato, que el límite de mi plato no era el límite de mi cocina. Y empecé a querer saber qué había más allá de mi plato, qué había en su entorno. Y empecé a percibir que esa comida que estaba allá adentro tenía una procedencia y que esa procedencia tenía unas identidades distintas. Y empecé a percibir que nuestra cocina estaba hecha de muchas procedencias, unas del lugar y otras que vinieron. Entonces, a partir de esa percepción, en mí empezó a nacer y empecé a hacerme las preguntas existenciales, las que siempre nos acompañan: el por qué, el de dónde, el para qué, el por qué esto se define así. Y cuando uno empieza con esas inquietudes, las inquietudes son como otro viento que te echa, que te bota e inmediatamente te obliga a romper la estática y te convida al movimiento y te convida a recorrer y te convida a tocar y te convida a identificar y te convida a reconocer y te convida a respetar y te convida a valorar. Todas estas son palabras que hacen parte del reconocimiento de las memorias de las cocinas tradicionales en Colombia. En el año 2009, el decreto 2941 del Ministerio de Cultura proclama la política de salvaguarda para el conocimiento, la salvaguarda y el fomento de la cocina tradicional colombiana. O sea, ya en el año 2009 el Ministerio de Cultura en Colombia se había preocupado por sus cocinas tradicionales. Se había preocupado ¿por qué? Por su memoria. Y a partir de ese momento empiezan a generarse unos procesos de salvaguarda y empieza el Ministerio de Cultura a trabajar con unos grupos, unos permanentes, otros itinerantes, y se empiezan a generar proyectos en torno a nuestras cocinas tradicionales. Gente, la tradición no es un exotismo. De la misma manera que miramos a una mujer afro que tiene su turbante puesto y que no lo tiene, de la misma manera somos mirados. De la misma manera que nos gusta tomarnos la foto, no solo ya con la de la alegría, que nos gusta tomarnos la foto con el señor gaitero, él también nos mira a nosotros. Es decir, la tradición no es un objeto. La tradición va más allá de ser un objeto. Claro que la tradición puede ser un objeto. Esto es un objeto tradicional. Esto está lleno de objetos tradicionales. Y a partir de ahí se ha creado una conexión importante. Esta es una chaqueta, una filipina se dice. Y porque yo decidí que mi chaqueta filipina, chaqueta, camisa de cocinero, como se le quiera decir, deben narrar un poco algo, deben manifestar algo. Y honestamente también porque decidí romper la visión eurocéntrica del que el cocinero tiene que estar. Ojo, no tengo un rollo con Europa. Quiero aclarar, cuando digo romper la visión eurocéntrica es que
como lo diría Eduardo Galeano, empecé a contar mi historia desde aquí, porque yo soy de aquí, yo no soy de allá, ni el referente mío es otro distinto al lugar donde he nacido. Pero para eso ha habido un reconocimiento, o sea, me he reconocido con este lugar donde estoy. Posiblemente tú mañana te vas a vivir a Noruega y resulta que te vas a vivir a Noruega y en Noruega te reconoces y eso es totalmente válido, aceptable, porque uno es de donde uno se quiere sentir. ¿Sí me hago entender? No es que haya una predestinación, no. Te puedes sentir bien en Noruega y te puedes quedar a vivir en Noruega y tu forma, tu contenido se conectó con eso. ¿Bien? Yo me he redescubierto en este lugar y a partir de este lugar y a partir de mi experiencia de vida dentro de la cocina, empecé a narrar la historia de lo que es nuestra cocina, de cómo se formó. Entonces, la cocina colombiana, como la cocina de América, empieza una narrativa a partir de lo que era el plato a lo largo de la historia, como un elemento social, como un elemento cultural, como un elemento político, como un elemento ritual, como un elemento religioso, como un elemento de resistencia, como un elemento de dominación, como un elemento de control, como un elemento de hambre, como un elemento de supervivencia, como un elemento de congregación. Esto en la sabana le dicen la chocorera o los chismes, ¿no es cierto? Que son los platos. Siempre la jerga popular o la forma o el lenguaje popular define ciertas cosas a partir de otras. Bien, entonces quizás nuestros primeros platos, hace falta la hoja que la van a ver abajo, nuestros primeros platos pudieron ser estos en la América indígena, en la América nativa. Después llega, como todos sabemos la historia, llega un hombre blanco con otros manes montados en unos barcos porque querían mirar las rutas, querían descubrir las rutas para comercializar las especias. Las especias eran supremamente importantes para la economía europea, eso es una realidad, y siguen siendo importantes dentro de la economía del mundo. Pero estos personajes, después de que llegan, empezaron no solo a explotar América, sino necesitaban mano de obra y esclavizaron a la población, esclavizaron al pueblo africano y gran parte del pueblo africano, que son nuestros primeros inmigrantes forzosos. Cuando veamos un africano, cuando veamos un colombo africano o un afrocolombiano, tengamos en cuenta algo, se nos olvida, ellos son ellas son nuestra primera migración forzosa. Y hubo mucho en esa migración que se quedó del otro lado. Hubo mucho que se quedó del otro lado. Hubo una sensación de dolor y de destierro fuerte, porque hubo un desarraigo, hubo una ruptura abrupta en ese proceso histórico de quitarle a alguien su lugar, su territorio y de obligarlo en la desnudez de la vida a traerlo y empezar a trabajar en las plantaciones, sobre todo las plantaciones de caña, en todo lo que es el Caribe insular y la explotación, obviamente, de los metales en todo lo que es el continente, como ya sabemos esa parte de la historia. No nos vamos a detener ya en los procesos históricos de buenos o malos, pero sí pues contar la historia como se da. Después de que viene el pueblo afro esclavizado y empiezan a trabajar en las plantaciones, ya empieza a pasar algo importante. Las mujeres de los españoles no se dedicaban a la cocina. Las que estaban en la cocina eran las mujeres africanas o colombo-africanas. Y la cocina no solo quedó en manos de ellas, sino que a partir de las manos de ellas, porque las mujeres indígenas también estaban vinculadas, pero ya era una población que estaba minimizada. Con la llegada del hombre blanco a América había más de 70 millones de indígenas en el continente, en los tres, y 2 siglos después ya la población indígena llegaba a menos de 6 millones en todo el continente. O sea, no solo fueron exterminados por guerras, por ocupación, sino que también muchas pestes que traía el hombre blanco y viceversa, porque los fenómenos son como, los continentes o los lugares son como ciertos sitios herméticos y cuando se rompe un ecosistema se altera todo lo que hay a su alrededor. Entonces las mujeres africanas a partir de ahí empiezan a narrar la historia de la cocina colombiana, las africanas y las indígenas de la cocina. Miren esto que lo redescubrí en el proceso de investigación, y es la cocina se convirtió, antes de que la población afro tuviera la libertad, se convirtió en el
primer lugar donde ellas pudieron expresarse de manera libre, porque empezaron a coger el maíz, que era un ingrediente nativo, o empezaron a coger la papa, o empezaron a coger la yuca, y empezaron a mezclarlo con el ñame, y empezó a entrar la carne de cerdo, la carne de res, la gallina, y empezaron a entrar las especias, y empezó a entrar el color, y allí hay una amalgama de tonalidades que empezó a definir nuestra geografía culinaria. Y la cocina se convirtió en un espacio de resistencia cultural, donde se proclamó el primer grito de libertad, silencioso pero excepcional, que determinó lo que hoy disfrutamos o entendemos como nuestra cocina. Después entonces de esa llegada, explota la Primera Guerra Mundial en Europa. Estaban los territorios de Líbano, Siria y Palestina ocupados por los turcos, los otomanos, en una ocupación muy vieja, y empiezan a migrar, y es cuando vienen a América, empiezan a migrar italianos, portugueses, ingleses, y en distintas ciudades y países de Latinoamérica se empiezan a establecer. Y ahí es cuando llegan los llamados turcos, que realmente no eran turcos, sino libaneses, sirios y palestinos, llegan al Caribe colombiano y al país. Entonces, nuestra cocina, digámoslo así, oficialmente, en declaraciones del Ministerio de Cultura, se define como una tetraetnia de indígenas, de blancos, de afrodescendientes y de árabes procedentes de Líbano, Siria y Palestina. Y esa tetraetnia es lo que le da a nuestra cocina unas características particulares, y es lo que se empieza a definir y narrar como la tradición. Cuando hablamos de tradición, y hablamos de tradición en estos tiempos, no nos podemos quedar en un sinónimo de paisaje, de objeto, de algo eventual que eventualmente comemos, pero por una razón, porque cuando la tradición la asumimos como algo eventual, no estamos siendo copartícipes ni cohabitando con ella. La tradición es parte de una memoria viva y activa. Incluso hoy, antes de empezar con una de las amigas de Creative Morning que me entrevistó afuera, o sea, que estábamos conversando afuera, que me hizo una pregunta muy importante y me dice, en un punto de la ciudad donde los fritos que tanto nos gustan a todos, ¿cómo hacemos para que ellos sean visibles? O sea, ¿cómo es la forma en que se logra que esa tradición la mantengamos activa? Y le digo, es que la tradición está activa, la tradición está viva. ¿Saben cuál es el paso entre un escenario y otro? Es conectarnos con ella. Y conectarnos con ella no tiene que ser ni siquiera, es que a mí me gustan las mochilas, esto es una mochila Cancuamo, es que a mí me gustan las mochilas y uso mochilas y me visto de etnicismo completamente, soy el más étnico y estoy de esa manera siendo un elemento visible de la tradición. Sí, es chévere, yo creo que a los que nos gusta, a los que valoramos ciertas cosas nos gusta lo que es hecho a mano, pero va más allá de una forma, y me refiero a un contenido, y el contenido de la tradición se narra es a partir de la conciencia de ella, y a partir del reconocimiento, la reconexión de que no solo la cocina tradicional, sino de que nuestra historia narrada a través de la música, de un instrumento tan bello que a mí me inspira, como es la gaita, porque ¿saben qué me pasa con la gaita? Siempre que he escuchado a un gaitero, se me erizan los pelos porque es como si ellos narraran los sonidos del viento a través de esa gaita interpretada por el individuo. Entonces, cuando uno se logra conectar desde esa esencia profunda, desde ese sentimiento íntegro e integral con lo que se viene narrando, uno logra reconocer qué significa la tradición. Y logra reconocer qué significa la tradición como un elemento, como un patrimonio. Más allá de un patrimonio, como un adorno que esté puesto y esté establecido y esté definido y necesite que lo adoren, la tradición no necesita que la adoremos. La tradición necesita que nos incorporemos a ella. Necesita que cohabitemos con ella. Necesita que le permitamos en un momento, como siempre ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, y en un momento donde el consumismo siempre nos invade, porque uno de los referentes asociados al capitalismo inmediatamente, ahí está directamente relacionado con la mano, es el consumismo. Y el consumismo es otro libro que narra la historia de la permanente novedad. El consumismo siempre vive buscando novedad porque nos vive ofreciendo novedad. Y cuando vivimos enamorados de la novedad, el tema que pasa hacia lo tradicional es que la novedad nos enrolla la cabeza y nos hace crear unas necesidades permanentes y nos hace buscar unas experiencias permanentes, perdiéndonos
de redescubrir en lo que existe que realmente ahí se hila y se narra nuestro propio contenido, sin decir no disfrutemos la novedad, porque una cosa no pelea con la otra. Cuando me refiero a eso puntualmente es, yo voy a comprar un helado, o yo voy a comerme un pan. Este pan está hecho con semillas de chía, tiene linaza, tiene azaí, traído en el Amazonas, porque las cosas además te narran de esa forma, y tiene unas semillas que vienen del Himalaya, y este pan, estamos buscando la super comida, el super alimento que salvará nuestra vida, porque esos son los tiempos que yo denomino, estamos viviendo con la alimentación y con la forma, tiempos mesiánicos. El super alimento que va a salvarnos nuestra vida, nos va a salvar nuestra vida de que en 100, 50, 80 años el gusano no nos come. Eso es una mentira. No es que sea una mentira que esas semillas o esos productos tengan unas cualidades. Quiero aclarar muy respetuosamente. Es que desconocemos que en la forma de alimentarnos hay también una información, hay también unas letras, contienen unas palabras que no terminamos de descubrir. Entonces, no por un tema de afecto a la tradición, desconocemos que el millo, con el que se hacen las tradicionales alegrías, el millo es un cereal que vino de África, pero desconocemos que el millo tiene tantas cualidades como las tiene la quinoa, pero lo desconocemos. No es que seamos villanos con la tradición, desconocemos porque el consumismo nos empieza a narrar una historia que viene de afuera, y en este caso textualmente es una historia que viene más de Estados Unidos en cuanto a el descubrimiento y el redescubrimiento de una cantidad de productos que hacen parte de una economía de consumo. Los gringos se aburren y tienen que estar buscando permanentemente qué tienen que hacer para poderse divertir. Ellos no tienen la culpa. Es el mito que han narrado sobre sí mismos. Es más, no hay culpables ni siquiera. Lo que hay es responsables de comerse ese pastel. Lo que hay es responsables de creer que esta torta, porque no tiene harina, es mucho más saludable que una torta que esté hecha con harina. Porque entonces empieza a haber otra narrativa y otro mito, que es, excepto que cualquiera de nosotros tenga un inconveniente con la harina de trigo, es decir, con el trigo, excepto que tengamos un inconveniente funcional, estamos aptos para seguirla comiendo, como estamos aptos. Nuestro organismo no tiene un detectómetro que te dice, está entrando quinoa real, ahora está entrando linaza orgánica, lo que está recibiendo son hojuelas de avena. No, nuestro organismo recibe carbohidratos, proteínas, grasas. Las grasas se procesan de una manera, nuestro organismo recibe agua, y de esa misma manera es que conformamos nuestra forma de nutrirnos. Entonces, el consumismo crea unas nubes, crea unos destellos, crea unas alfombras rojas, ¿de acuerdo? Crea unos Óscares y crea unos Grammy, y crea una cantidad de premios con los que todos nos embolatamos la cabeza, y nos está convidando a que nos tiremos no a un abismo, pero a que nos crea como una especie de amnesia, que no nos deja mirar en realidad lo que podemos redescubrir enfrente. En Sabores y Saberes, con un compañero, nuestro proyecto del diplomado, como les dijo Consuelo, cada persona tenía que hacer un proyecto. Nos reunimos Ricardo, un chico de la Universidad del Atlántico, nutricionista, y yo, y nuestro proyecto se llamó Memoria, Sabor y Nutrición en el Caribe colombiano. Y es, ¿cómo se formó nuestra cocina? Un poco de todas estas palabras revueltas que les he contado ahora, y tiene un recetario de 15 días proyectado, desayuno, almuerzo, cena y 2 meriendas, basado literalmente en la cocina tradicional colombiana. Es decir, un snack pueden ser 12 diabolines, 3 butifarras y un bollo de yuca. Un almuerzo puede ser viuda de carne salada, y aclaro, por dos cosas, no por un exotismo, no porque es que tengo un discurso de tradición, nos estamos basando en algo que es ajeno a cualquier emoción y se llama la nutrición. E hicimos un menú con el propósito de convidar a revalorar nuestra cocina, a informarnos de nuevo y a saber que en la cocina tradicional colombiana encontramos una forma equilibrada, saludable y fresca de nutrirnos. Y aparte, que evidentemente tenemos una conciencia de que podemos, empezamos a convidar a la gente a que tenga una conciencia de qué tiene en su entorno, ¿de acuerdo? Carbohidratos como la yuca, como el ñame, como el plátano, como la auyama, son excepcionales para nuestra forma de nutrirnos. Está claro que hay una cantidad de parámetros y que nos determina la forma en que nosotros crecemos. Es más, ¿saben? Para mí es como una revelación importante, y es,
Esto es un libro de la Universidad Nacional que se llama Cáncer y Nutrición, y dice que si bien todos tenemos una información genética y tenemos unas herencias familiares, y esto es bonito porque nos libera, dice, no estamos predestinados a padecer lo que nuestros familiares han padecido, porque tenemos la posibilidad de reinformar a nuestros genes a través de la alimentación, de nuestra forma de vida y de nuestra relación con el medio ambiente. Hacia los 80 la genética, prácticamente los seres humanos estábamos predestinados. No es que mi familia toda tiene la presión alta y yo voy a morir de corazón. No, es que todo, hoy día afortunadamente, a eso, es decir, esa forma en que la ciencia nos va también contando y nos va ayudando, es lo que nos permite capitalizar la información para cómo nosotros empezamos a reconectarnos con lo que tenemos alrededor. Bien. Yo no puedo hablar de tradición si no estoy acompañado de las personas que están en torno a ellas. A mí me acompañan hoy personas que han hecho parte de mi vida y yo de la de ellas, que hemos compartido juntos y que hemos en conjunto desarrollado unos procesos de transformación. Suéltala, Vivi, cuéntanos aquí. Buenas. Levántate para que te vean lo guapa que estás. Buenas. Mi nombre es Viviana Mosquera, soy de aquí de Barranquilla, pero vengo de una familia que mi papá es del Chocó y mi mamá de acá, del Atlántico. Entonces siempre hubo como ese choque cultural entre culinarios. Y yo decidí hacer como una mezcla de eso, para hacer como la reconciliación. Entonces mi comida se basa en eso, en esa tradición. Entonces me encanta y estoy orgullosa de seguir cocinando con tradición familiar. Adoro la tradición. ¿Y en dónde se puede comer eso? Fogón de leña. Fogón Fogón de leña. Ahora en el espacio que tengamos, les dan toda la información de todo lo que ellas vienen haciendo, porque ellas tienen negocios permanentes, o sea, ellas son cocineras que te proveen de lo que tú necesites, de lo que ellas saben hacer. Se llama Fogón de Leña su negocio. Mi negocio se llama Fogón de leña. Buenas, mi nombre es Joveidis de Ávila. Mi familia es del Valledupar. Yo desde pequeña, siempre los domingos, siempre que uno coge, vamos para donde la abuela. Y ahí uno veía cómo ellas preparaban la sopa, los purines, hago pasaboca. Y me encanta lo que hago. Uno ve y desde ahí uno elabora. Me gusta, me apasiona hacer mis hojaldas, son sabrosas y crujientes, mejor dicho. Gracias. Yo Baby, como sabrosas y crujientes, suéltanos cómo es tu canto. Bueno, mis hojaldas son sabrosas y crujientes, la que te suena entre los dientes. Buenas, mi nombre es Esperanza Ospino, soy de Guamal, Magdalena. Vengo también cocinando en tradición, aprendí de mi mamá. Era una persona que le gustaba cocinar de todo un poco. Si ustedes llegaban a su casa, ella sabía hacer galletas, sabía hacer pasteles, hallacas, de todo. Bueno, esa vena la heredé yo y soy feliz de cocinar en tradición. Ellas cuatro, con otro grupo más grande todavía, o sea, otras compañeras más, han hecho parte de un programa. Desde hace rato nosotros, como grupo de trabajo, hemos venido haciendo proyectos de seguridad alimentaria, hemos venido trabajando con comunidades, y este proyecto se lo presentamos hace 3 años a la alcaldía a través de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, y hemos trabajado en total con más, desde que empezó el proyecto, con más de 420 mujeres que son cocineras, que son emprendedoras desde su hacer. El propósito del proyecto, y hablando de tradición, para que entendamos cómo se toca con pinzas, no solo al Esquecep, sino el grupo de trabajo como tal, teníamos claro que no íbamos a llegar a enseñar a cocinar a estas mujeres, porque ellas son cocineras, podríamos decir, casi innatas, es decir, son cocineras que lo tienen. Lo que hicimos fue unos procesos de reconocimiento de los ingredientes y mostrar cómo a partir
las recetas tradicionales, y quiero aclarar esto para que entendamos algo muy clave, sobre todo en estos lenguajes de cocina moderna. Las recetas tradicionales ya son un patrimonio y están inventariadas. Vamos a poner un ejemplo. Díganme una receta tradicional. Cayeye. Un cayeye. El cayeye o la arepa de huevo. El cayeye ya existe, hace parte y de hecho es parte de la cocina tradicional del Magdaleno. Sabemos que es guineo verde majado, le ponen mantequilla, le ponen queso o le ponen a veces un chorrito de leche, o no, pero sabemos que tiene unas características. Si yo cojo ese cayeye y le agrego curry, un curry amarillo, un polvo amarillo, y le agrego a ese cayeye otros ingredientes distintos, ya deja de llamarse cayeye. Entonces la tradición no pelea con la innovación, pero es importante, como dice el amigo antropólogo Wilder Guerra, hay que respetar la gramática de la cocina, y no se refiere a la escritura, se refiere a que una receta tradicional ya está inventariada. Es como si la gaita del señor Evaristo, que la toca, que como lo escuchamos, empieza a alterarse porque es decir, no, eso, es decir, hay grupos de gaiteros que fusionan música, pero ya no podríamos hablar de que es un grupo tradicional, como si yo, de hecho lo hago como cocinero, propongo unas nuevas preparaciones a partir de los ingredientes que conocemos, pero recreo un nuevo producto. Ya yo no le puedo decir a eso arroz de lisa, porque le estoy agregando otros ingredientes que no son tradicionales del arroz de lisa. Tengo que buscarle un nombre nuevo, es decir, tengo que también darle la posibilidad a esa creación de tener un nombre nuevo. Porque lo que sucede cuando empezamos a alterar los nombres y resulta que cogemos el chocolate de maíz cariaco, que no sé si lo conocen, los más viejitos lo conocemos. Para los jóvenes les cuento, el chocolate de maíz cariaco fue una de las formas tradicionales indígenas y afros en que cogieron el maíz cariaco, lo tostaban, después lo molían, le agregaban eventualmente, no siempre, algunas veces un poco de cacao si lo tenían, y si no, simplemente le agregaban azúcar, canela y clavito. Y esas bolas de chocolate, que son redondas, se mezclaban con la leche o con el agua, y es lo que se conoce en la costa tradicional y en la cocina montuna costeña como el chocolate de bola o de maíz cariaco. Ya eso está inventado, pero es como si yo cojo y la forma tradicional de la bebida y mañana hago una espuma agregándole nitrógeno, es válido, pero sale una espuma y digo, tómate el chocolate de maíz cariaco. No es chocolate ya de maíz cariaco, ya tiene otro nombre y debo bautizarla con otro nombre. ¿Por qué esto es importante tenerlo en cuenta? Y quizá fundamental, y estoy hablando quizá muy específicamente en temas culinarios, pero que todos lo podemos entender para también ser, digamos, copartícipes de reconocer el respeto que tiene la tradición. Porque de lo contrario no vamos a saber cuándo, pero ya el nombre ajiaco desaparece porque no hace parte de todo el significado y de la colectividad que tiene un ajiaco como tal. ¿Sí me hago entender? En esa parte es importante tener precisión porque es lo que es, como dice por ahí ese dicho, que dicen hay un hilo muy delgado entre la tradición y la vanguardia que cuando no queda bien tejido es perjudicial incluso para las dos, y lo que crea en el mercado es una forma de confusión. Y de hecho la hemos vivido. Todos los lugares de 15 años para acá que quieren buscar cierta prosperidad y visibilización en el comercio, en la forma de alimentarnos, se apellidaban gourmet. El gourmet se convirtió en una palabra y, como dicen los publicistas y los creativos, se convirtió en paisaje que ya no lo vemos. Si un cocinero crea cosas, entonces dice que tiene cocina de autor. Si se nos ocurre mezclar y ponerle una pizza, un sushi, y ponerle un chuzo y zamparle una pizza, un chuzo de pollo desgranado, entonces decimos que es una pizza fusión. Que cada quien pueda hacer lo que quiera, claro que sí, pero más que allá de buscar estructuralismos, es decir, de condenar eso, hay cierta retórica también en la cocina, como lo existe en la música, como lo existe en la danza, como lo existe en la literatura, que simplemente cuando empezamos a reinterpretar, desconociendo el contenido de cada cosa, simplemente nos estamos quedando en la superficie. Y estamos siendo estoy buscando una palabra que sea sutil, para no generar
para no herir susceptibilidades, pero sí nos estamos quedando en la superficie, incluso podría decir estamos siendo irrespetuosos con un patrimonio. No importa respetarlo o no, pero lo importante es que aquellas características que nos generan identidad son invaluables, y la identidad como tal tiene en su físico, en su contenido y en su imaginario, tiene unas particularidades que narran nuestra propia historia. De alguna manera es como si cogiéramos los tótems que están aquí en Colombia, ayúdenme, los que están en San Agustín, y porque querramos hacer una intervención artística sobre ellos, empecemos a colocar otros elementos, estamos alterándolos, ¿no es cierto? Estamos alterando un patrimonio y estamos alterando un legado. Que podamos inspirarnos en eso, y mañana yo hago una exposición de arte y tome los tótems, ¿cómo se llaman? ¿Quién me recuerda el nombre de alguna pieza? Bueno, los tótems, que cojamos, yo me puedo inspirar en ellos y puedo como artista interpretarlos y hacer 2 montículos, pero el de arriba, como yo soy surfista, yo quiero que tenga una ola porque a mí me gusta el mar. No, es válido y le pongo una ola arriba, pero yo lo estoy reinterpretando. Lo que es importante es que ya no tiene el origen al que pertenece, es decir, ya no se llama de la manera, ni hace parte de un reconocimiento tradicional que narra la historia del patrimonio precolombino en Colombia. Ya no es eso, ya es un producto nuevo o ya es una expresión nueva del arte. En la humanidad siempre hay novedad. Como dicen, lo que hoy es viejo ayer fue nuevo, y es una realidad histórica, y así son los procesos culturales y los procesos históricos, y así es nuestra forma de alimentarnos. Con la presencia de nuestros vecinos venezolanos en Colombia, se empieza a escribir una nueva historia sociocultural en el país, y es una realidad. Aparte de que llegan unos semejantes con los cuales tenemos tenemos muchos elementos en común, nuestra cocina también empieza a reescribirse de una forma nueva. Y esos son procesos, digamos, son procesos socioculturales que nos enriquecen, que nos complementan, pero que también nos hacen crear resistencia. Y son válidas todas las posiciones. Y cuando digo resistencia, no es resistencia a la migración o no, sino nos hacen crear resistencia también en que muchas veces los movimientos nos hacen revalorar y resignificar lo que tenemos. Miren que una de las características, por ejemplo, de la globalización convidó, o sea, se trata de unificar un lenguaje global, pero también convidó, inconscientemente nos convidó a todos a redefinir qué es lo nuestro y qué es lo que pertenece al imaginario global. Y nos convidó a redefinir producto, elemento, tradición, contenido. Y eso ha sido interesante del proceso, porque en vez de llevarnos a un lenguaje único, que sí se convierte en un lenguaje único desde la forma de comunicar, nos hace redefinir el lugar donde estamos a partir de unas características únicas y propias que solo tiene el lugar donde estamos. Quizá esta parte final, cuando quiero hablar de tradición y de vanguardia, finalmente es que nuestra memoria está inventariada, no inventariada, más allá de que esté inventariada en una tabulación, nuestra memoria existe. Nuestra memoria es parte de un imaginario colectivo construido entre todos a través de mitos, de narraciones, de realidades. La memoria culinaria del país es aquello que hace que Colombia y que cada región del país tenga una identidad particular. Y es aquello que hace que cuando no estamos en nuestra tierra, simplemente la vamos a extrañar a partir de esos sabores. O cuando llegamos a nuestra tierra vamos a querer otra vez abrir esa despensa y acercarnos a esa cocina y observar esos fogones donde se ha preparado lo que siempre se ha preparado y donde nos hemos sentido amados a partir de una mazamorra, de una colada, de unos patacones, de un vaso de vino que nos preparaban en la casa, de un jugo de cola con leche, de un refresco de cola con leche, es decir, de cualquier forma de expresión que tiene un significado para nosotros, para nuestra familia o para nuestro entorno. Les convido a que reflexionemos en torno a lo que significa la cocina tradicional colombiana, la cocina tradicional de la región caribe colombiana, como dice un periodista bogotano, Mauricio Silva, que es una forma
muy clara de definir el país. Dice, Colombia es un continente lleno de países. Nosotros culturalmente somos un país de muchos países dentro. Somos casi que entre, una vez se terminan los Andes y la región del Caribe, y la región del Pacífico, y la región del Orinoquía, y la región del centro del país, somos distintísimos. Es más, los que somos de acá, y la gente que no es de acá de la costa, no es nacida en la costa y viene, se ha dado cuenta cómo ese imaginario del costeño unificado en una pieza caricaturesca que presentan las novelas de televisión, que parecemos una caricatura, ese imaginario del costeño desaparece porque se da cuenta que La Guajira tiene unas características, Sucre y Córdoba tienen otras, Bolívar y Atlántico tienen otras, el Magdalena tiene otras características y el Urabá, que no se nos olvide que es parte de la costa, también tiene unas características culturales distintas. Quizá tengamos una noción de semejantes, es importante sentirnos semejantes, pero también celebremos esas diferencias, porque celebrar las diferencias es lo que precisamente nos fortalece y nos ayuda a complementarnos, y nos convida a algo importante que la tradición requiere siempre y que requiere el individuo, y es el respeto. El respeto es una pieza fundamental, no la tolerancia. A mí la tolerancia es una palabra que me encrespa porque quizá yo estoy en un estado de tolerancia cuando ya estoy al máximo de no. Creo que declarar respeto a alguien o a algo es mucho más íntegro e integral, porque es tener una plena conciencia de que no es como yo, pero de que es tan válida como para mí soy válido yo. ¿De acuerdo? Les pido un favor y no lo tomen a mal, con mucho respeto, no aplaudan por favor, que no me gustan los aplausos. No, en serio, por Dios, no, es un tema personal, les pido ese favor nada más, creo que no son necesarios porque estamos entre semejantes y entre iguales, entonces los aplausos creo que, no sé, a mí no me calan. Les convido más bien a que quien quiere preguntar o complementar, ¿saben qué es esto? La contra. Compuesto, una contra. Compa, ¿usted conoce esto? No, hermanito. ¿Será? O sea, después, allá en tu verano no hacen contra o para los dolores o para esto. Sí. ¿Este es contra? Ese es contra. Contra, sí. Una capitana. Es otra parte linda de la cocina, que son los imaginarios que tienen, que realmente esto no necesariamente se come, pero hay unas que sí la gente les echa ron y se las va tomando, pero es también ese uso medicinal tradicional que tienen las plantas. Nuestros centros están llenos de hierbateros, no los de Barranquilla, los del Caribe entero, y son los botánicos tradicionales por excelencia. Es interesante redescubrir. ¿Qué dice usted?